The study of dinosaurs has entered a new age. Predators have now become patients. High-tech medicine. La medicina de alta tecnología está dando nuevas pistas sobre antiguos huesos y revelando los secretos genéticos del ADN de los dinosaurios. Buscadores de fósiles y médicos unieron sus esfuerzos para convertirse en los médicos de dinosaurios, reconstruyendo el mundo oculto de estos. Mundo paleolítico. Dinomédicos. En este laboratorio del Instituto Politécnico Estatal de California, los científicos están buscando en los archivos fósiles de millones de años. Aquí, el paleontólogo molecular Raúl Cano trata de descifrar la clave genética de los dinosaurios. Él es una eminencia mundial en el ADN antiguo. En el otoño de 1992, Cano y su socio, George Poinar, extrajeron y duplicaron el ADN de una abeja de 40 millones de años preservada en ámbar. Avances científicos como este sirvieron de inspiración para la exitosa película Parque Jurásico. En esa película, los científicos crean dinosaurios de un antiguo material genético o ADN. Es increíble, algunos microbiólogos pueden tener un éxito final de algunos de los logros descritos en esta película. Si lo que muestra esta cinta cinematográfica es cierto, Cano y su equipo ya han logrado el primer paso del escenario del Parque Jurásico. Ellos creen que sacaron del hueso de un tiranosaurio rex mínimas cantidades del ADN dinosaurico. Ya hemos dado el primer paso demostrando que sí podemos conseguir el ADN y obtener unas micromoléculas de estos animales. Creo que una futura generación de científicos podría mejorar estas técnicas. La duplicación de un dinosaurio es algo sacado de la fantasía, pero otros avances médicos como los escanes CAT nos dan nuevas luces sobre los hábitos sociales y sexuales de estos animales. Pero antes de que estos análisis de alta tecnología empiecen, hay que desenterrar fósiles a la manera antigua y en un lugar como el Parque Provincial de Dinosaurios en Alberta, Canadá. Aquí, en este lugar donde abundan los huesos que buscamos, el paleontólogo Darren Tanky excava fósiles para el Museo Real de Tyrrell. Tanky es uno de los pioneros de la paleopatología, una mezcla de medicina con la búsqueda de fósiles que está revelando nuevas pistas sobre los dinosaurios a través del estudio de sus enfermedades y heridas. Sí, definitivamente es patológica. Se sabe por la estructura ósea. La vida de los dinosaurios tenía momentos difíciles. Por todas partes vemos huesos rotos y esparcidos de ornitorrincos herbívoros. Hoy sacaron el hueso de un hadrosaurio. Se sabe por la textura superficial que este hueso tuvo una gran infección ósea, que se puede confirmar con solo mirar el hueso en cruz. Aquí se ve el hueso normal y aquí el crecimiento secundario como consecuencia de la infección que ocurrió aquí arriba. Este hueso no solo nos da la evidencia de una interesante infección, sino la verdad circunstancial o indirecta de su comportamiento. Una infección tan severa como esta en su pierna no le habría permitido caminar fácilmente y lo expondría a un ataque. Pero esta infección fue hace mucho tiempo. Se sabe por el grosor del nuevo hueso en la superficie. Esto implica que el animal vivió mucho tiempo. Porque la herida necesitaba tiempo para sanar, Tanky cree que esta criatura fue protegida por una manada de dinosaurios ornitorrincos. Para estos, el precio de vivir en manada era pagado con heridas y golpes.
Los ornitorrincos demuestran una amplia variedad de lesiones en las puntas de sus colas, lo que indica que otros animales se las pisaban en la mitad donde la vértebra era rota y luego reunida por fusión. En la base encontramos fracturas, al igual que en las cajas torácicas. Todo esto me lleva a concluir que estos ornitorrincos eran muy susceptibles a los accidentes. Timke maneja los huesos con gran cuidado, envolviéndolos en un molde para protegerlos. Luego se los manda al Dr. Bruce Rothschild, un reumatólogo en Youngstown, Ohio, para realizar una serie de pruebas. Este es un especialista en artritis, pero en su tiempo libre diagnostica a los dinosaurios. Juntos, Timke y Rothschild representan una nueva raza de paleontólogos, mitad médicos, mitad buscadores de dinosaurios. Esta colaboración entre las ciencias nos da una nueva perspectiva de la vida de los dinosaurios. Rothschild está muy interesado en los saurópodos, que pertenecen a la familia de los brontosauros y los diplodocos. De acuerdo con la teoría de la artritis en los humanos, cuando la gente sube de peso, añade tensión a sus rodillas y caderas, pero cuando Rothschild estudió los rayos X y escanes de CAT de los saurópodos, la más pesada de todas las criaturas, no registró señal alguna de artritis. Este hecho, que era bastante raro en los saurópodos de 60 y 80 toneladas, nos aclara que no es solo cuestión de peso, tiene que existir otro factor. La naturaleza de las coyunturas que sostenían el peso de los dinosaurios no permitía la osteoartritis. Pero las coyunturas de los humanos, que son más variables, por ejemplo su rodilla, que rota en lugar de doblarse, permite la inestabilidad. Y esta inestabilidad al parecer causa la osteoartritis, un gran factor en su desarrollo. Aparentemente los dinosaurios estaban protegidos de esto. Los fósiles del poderoso saurópodo se encuentran en casi todos los continentes. Estos gigantescos herbívoros abundaron y crecieron hace 200 millones de años hasta su extinción, hace 65 millones de años. Los saurópodos más grandes medían 35 metros de largo. Sus cuellos se estiraban hasta 10 metros y pesaban unas 70 toneladas, el equivalente a 10 elefantes. Seguramente se comían hasta 6 toneladas de vegetación diaria. Cuando Rothschild examinó los rayos X de la vértebra de un saurópodo, notó que al igual que en los humanos, en la mitad había unas cuantas vértebras fusionadas, siempre junto a la base de la cola. Los humanos tienen una adaptación similar para proteger sus huesos contra la tensión. Los médicos llaman esta función de la columna vertebral IDE, hiperostosis idiopática difundida del esqueleto. Rothschild le hizo unos escanes de CAT a los huesos fusionados de la cola del dinosaurio para ver si se parecían al IDE en los humanos. Esta fusión resultó idéntica a la que conocemos en los humanos como IDE. Esta IDE en los humanos es un fenómeno de protección. Ahora la pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto en los dinosaurios? Como estos huesos fusionados solo se veían en la mitad de los saurópodos, Rothschild dedujo que era una característica sexual, algo que se encontraba o en los machos o en las hembras de la especie. Concluyó que era una adaptación de la hembra saurópoda. Sus colas eran más fuertes para poder mantenerlas alzadas durante el apareamiento. Pero los saurópodos también tenían un problema en el lado opuesto de sus gigantescos cuerpos. ¿Cómo podía el diplodoco soportar tan inmenso cuello sin doblegarse? El problema era aún peor para el mamenquiosaurio, encontrado en la China. Con 12 metros de longitud, su cuello medía más de 6 metros. De nuevo la tecnología médica llegó al rescate. Los escanes CAT de varias de las vértebras de un diplodoco demostraron que estas no eran sólidas, sino llenas de bolsas de aire. Esto es realmente muy impresionante. Se pueden ver los contornos individuales de los patrones tribaculares dentro del hueso apoyando las estructuras óseas. Pero, ¿ve cuánto espacio vacío hay?
El peso liviano de los cuellos explica por qué estos enormes dinosaurios podían sostenerse de pie. Algunos paleontólogos creen que los saurópodos comían lo que había en la cima de los árboles con sus cuellos estirados como jirafas, parándose en sus patas traseras para alcanzar el follaje más alto. Pero el paleontólogo de la Universidad de Pensilvania, Peter Dodson, propuso otro modelo. Él sugiere que los saurópodos utilizaban sus cuellos como un tubo de aspiradora parados sobre un solo lugar y moviéndolos para aspirar la comida. Consideren la posibilidad de que los saurópodos pudieron alimentarse de los helechos tiernos del suelo y que sus largos cuellos eran solo para alcanzar lo que querían sin que tuvieran que moverse demasiado. Dodson cree que el esqueleto del saurópodo no le hubiera permitido levantar su cabeza muy alto. No tienen estructura ósea en el cuello, no tienen sobre sus hombros algo que les sirva de palanca para poder levantar sus cabezas. ¿Acaso solamente se levantaban sobre sus patas traseras? Dodson no lo cree. Su sistema circulatorio no podría contener la enorme presión sanguínea que se necesitaba para bombear sangre hasta la cabeza. Mientras más se estire el animal, mientras más grande sea la separación entre el cerebro y el corazón, más presión sanguínea se necesita. Y mientras más largo sea el cuello, más fuerte tiene que ser la misma presión. ¿Acaso el saurópodo sufrió vértigo cuando levantaba la cabeza o generaba tal presión sanguínea que estaba a punto de hacer explotar sus venas? Otros paleontólogos han sugerido que los saurópodos tenían cerebros tan pequeños que probablemente no requerían de tanta sangre. Si es así, ¿ellos habrían levantado sus cabezas sin dañar ningún vaso sanguíneo? Quizás el misterio anatómico más grande es saber si los dinosaurios eran de sangre caliente como los mamíferos o fría como los reptiles. Los cuerpos de los mamíferos tienen una temperatura constante que les permite mantenerse activos durante todo el día. Los reptiles solo son activos durante el día cuando la luz solar eleva su temperatura corporal. Un dinosaurio de sangre caliente sería más activo y agresivo que uno de sangre fría. Seguramente se comportaría como una criatura muy diferente. Un nuevo método para analizar los huesos del dinosaurio arrojó una sorprendente conclusión. La doctora Anusia Chinsami de la Universidad de Pensilvania está tajando huesos fósiles en secciones muy delgadas para examinarlos bajo el microscopio. El crecimiento de los dinosaurios nos sugiere que tienen la característica reptil de un patrón cíclico de crecimiento, pero algunos de ellos pueden crecer rápidamente sin interrupciones, y esta clase de patrón nos indica que los dinosaurios no caben en la categoría de reptil de sangre fría o la mamífera que es de sangre caliente. Muchos paleontólogos sospechan que el metabolismo variaba en cada criatura. Un depredador como el Velociraptor, construido para velocidad y agilidad, pudo estar en la última fase del espectro de sangre caliente. Para un saurópodo, la sangre caliente habría sido desastrosa, pues su cuerpo se habría sobrecalentado. Y mientras más grande sea el animal, menos deseable es la sangre caliente. Un filósofo térmico opina que un saurópodo de sangre caliente, animal de 30 toneladas, a plena luz solar meridiana se habría derretido. Así que para los animales muy grandes, un metabolismo tan alto hubiera sido un problema en lugar de una posible solución, ¿no lo creen así? Los expertos en la fisiología silvestre han transformado su manera de pensar sobre el metabolismo de los dinosaurios. Las nuevas tecnologías revelan las enfermedades de los dinosaurios, su comportamiento y el funcionamiento de su cerebro. ¿Pero podría la tecnología biomédica extraer los antiguos genes para crear un dinosaurio vivo? ¿La idea del Parque Jurásico? La nueva ciencia de la paleontología molecular ha dado los primeros pasos.
2 equipos de científicos dicen que descubrieron fragmentos del ADN de los dinosaurios, las bases genéticas para crear dinosaurios. En 1992, la paleontóloga Mary Schweitzer del Museo de las Rocosas de la Universidad Estatal de Montana estaba examinando el pedazo de un hueso de T-Rex de 65 millones de años bajo un microscopio. Ella notó algo que nadie había visto antes. Los vasos sanguíneos del hueso parecían preservados junto con lo que parecían ser glóbulos rojos. Si la sangre de un T-Rex había durado todo este tiempo, significaba que el ADN podría estar presente. Mandó el espécimen al laboratorio de Raúl Cano en la Universidad Politécnica Estatal de California. El equipo de Cano ya le había extraído viejos ADNs a la sangre de un gorgojo de 120 millones de años, preservado en ámbar. Y dicen que también sacaron el ADN del hueso de T-Rex que Schweitzer les mandó. Pero ¿es en realidad el ADN de un T-Rex o el ADN de algún factor contaminante? Yo no podría decir que he aislado el ADN de un T-Rex. Esto es algo que jamás podríamos probar. Y la única forma para que alguien pudiera afirmar que ha aislado el ADN de un dinosaurio es creciendo a uno de ellos, y esto es imposible con ADN viejo. Otro equipo de paleontólogos moleculares, bajo el mando de Scott Woodward de la Universidad Brigham Young, recobraron el ADN de unos huesos de 80 millones de años, encontrados en una mina de carbón en Utah. Los huesos son tan pequeños que no se puede identificar al dueño. La primera vez que nosotros vimos la mancha sobre el gel fue tan excitante como miedoso. Pues no está contemplado. Esto tiene 80 millones de años. Y por supuesto no debe tener ningún ADN. Si estos en realidad son fragmentos óseos de un dinosaurio, entonces el ADN encontrado puede ser de uno de estos animales. Estas 4 hileras representan la secuencia dinosauria y estas otras 4 la secuencia de un elefante asiático en el procesamiento de una porción del gen. Si se fijan cuidadosamente verán que no son muy similares. Sus patrones no son parecidos en estas 2 áreas. Esto significa que el dinosaurio y el elefante asiático no están muy relacionados. El ADN recobrado tiene poca o ninguna similitud con cualquier animal moderno. Pero los expertos tienen sus dudas. ¿Estos huesos pueden pertenecer a otra antigua criatura? Teóricamente, los investigadores podrían tomar un hilo del ADN del dinosaurio, ponerlo dentro de una célula y luego incubar un huevo en ella. El ADN se duplicaría, creando una copia de la criatura de donde salió el ADN. Pero la idea de incubar un dinosaurio seguirá siendo ciencia ficción hasta que sepamos más sobre la genética. La verdadera meta no es la resurrección del dinosaurio, sino el comparar los pequeños fragmentos encontrados de ADN con la información genética de otras criaturas, incluyendo aves vivientes y reptiles. Esto nos permitiría obtener mayor información acerca de organismos ya extintos y también información de organismos vivos que todavía se encuentran entre nosotros. Podemos aprender sobre la evolución y los promedios de mutación, aprender cómo los genes cambian con el tiempo y darnos alguna idea de las condiciones ambientales en que este organismo vivió y murió. Si se encontrara suficiente ADN, los científicos podrían construir un árbol genealógico de las especies dinosaurias. Pero las muestras de ADN serían tan pequeñas y las instrucciones moleculares tan complejas que el paleontólogo Peter Dodson duda que esto pueda suceder. Podríamos hacer una analogía con un diccionario sin abreviar, uno así de gordo, donde las instrucciones para construir nuestro organismo representan tal información. Cuando encontremos el ADN de los dinosaurios, solo veremos unos cuantos fragmentos. Sería como quitarle una página a ese diccionario y luego cortarle un pedazo a la misma página. Y esa sería toda la información que tendríamos. Siendo pesimistas, creo que no nos diría nada. Sería como un simple truco de sala. Bien, yo no estoy de acuerdo con que cualquier metodología o estrategia que promueva el aprendizaje sería una distracción. La misma esencia de la ciencia es el aprender y descubrir
cosas que no sabíamos con anterioridad. No especifica lo que podemos o no podemos encontrar útil. La sabiduría en sí es útil y valiosa, y cualquier información que uno pueda obtener de un dinosaurio, de una bacteria o de un pedazo de roca que antes no sabíamos vale la pena conocer. Si el reconstruir un dinosaurio a partir de su ADN es un sueño imposible, algún día la investigación genética podrá llenar los vacíos cruciales de nuestra comprensión de la evolución dinosauria. Cuando encontremos huesos de dinosaurios, no solo podríamos encontrar su ADN, sino también los microorganismos que probablemente los mataron, si es que murieron de una infección. Esto nos daría pistas sobre la evolución de las enfermedades infecciosas y tal vez cómo tratarlas o controlarlas en su relación con los seres humanos. Hasta que la genética de los dinosaurios sea mejor comprendida, los paleontólogos continuarán buscando nuevas maneras de extraer los secretos de estos antiguos fósiles. Junto a los patólogos, los dinomédicos seguirán aplicando los últimos avances médicos a los más antiguos pacientes de la Tierra.